11:42 de esta mañana, la primera del año, la primera de 2023, que viene cargado de novedades previsibles en el terreno de las leyes. Muchas de ellas nos van a afectar en el día a día, habrá nuevas leyes, impuestos y ayudas sociales a tener en cuenta. Y vamos a repasar algunas de estas previsiones de la mano de nuestro experto en la materia, el abogado Kenari Orbe, desde Busturia Consulting. Kenari Orbe Berrión, ¿cómo estás? Para abordar la reforma, por ejemplo, de la ley concursal que entró en vigor el pasado mes de septiembre, pero de la que quedan por desarrollar varios aspectos que irán llegando en el año 2023. Es una reforma que, según se anuncia, trata de evitar la insolvencia a toda costa. ¿Por qué es tan problemática la insolvencia? Hombre, es problemática primero porque con la ley anterior, que también tuvo una reforma profunda, se ha visto que las empresas no sobrevivían. Más del 90% acababan en una liquidación. Por otro lado, también se ha visto que durante la etapa COVID ha habido un periodo de pausa para ver si las empresas luego podían remontar. Ha habido una serie de préstamos más ventajosas. Y ahora que se está acabando esa etapa de transición, se está viendo que las empresas, muchas de ellas, no han podido remontar. Y por otro lado, y lo que es muy importante es que, evidentemente, cuando hay una empresa que entra en una fase de insolvencia, afecta a todas las demás, por ejemplo, a todos sus acreedores. Claro. La reforma pretende limitar los concursos de acreedores, precisamente. ¿En qué casos? Pues va a intentar llegar a una fase que antes se hacía después de la declaración del concurso, es decir, cuando la empresa anunciaba que estaba fatigada y no podía más. Se va a intentar buscar una reestructuración previa, cuando la empresa advierta que no puede cumplir con todos sus compromisos mercantiles, pueda ser la que le traslade a esos acreedores pues alguna quita, algún periodo de pago fraccionado, etcétera, con carácter previo para evitar precisamente la liquidación de la mercantil. La reforma se basa en 3 pilares, a saber, la exoneración de deudas para los deudores de buena fe, la reestructuración temprana y elevar la eficacia de los procesos de reestructuración. Bueno, cuando hay deudores de buena fe entiendo que se hace esta especificación porque habrá algunos que no la tienen, ¿no? Que son de mala fe. Claro, evidentemente. Además existe desde el principio de los tiempos, desde el momento en el que se tiene en cuenta la ley concursal y luego todas las modificaciones y desarrollos que han venido después, existe el concurso fortuito, es decir, aquel que ha ocurrido pues porque las circunstancias económicas no han sido las mejores, y luego el concurso culpable, que implica que alguien pues descapitaliza la mercantil sabiendo que así no va a pagar, o utiliza los fondos de esa mercantil en beneficio propio, va a una situación penal de lo que llamamos insolvencia punible, es decir, que se pone en esa situación con el objeto de no pagar a los acreedores, etc. Sí, o sea que digamos que está estipulado eso de la buena fe y se puede perfectamente comprobar con el historial de las personas que están ahí o las empresas implicadas, sí, ¿no? No solo eso, sino que muchas veces durante el procedimiento concursal la persona que ha sido designada, que es el administrador concursal, es el que va a tener que determinar si existe esa buena fe o no y explicar por qué. Bueno, cuando hablamos de exoneración, ¿qué queremos decir exactamente o qué se quiere decir? Estamos hablando de la condonación de parte o del todo de la deuda, cuando ya por todos los medios se ha visto que no se puede pagar o que se ha pagado parcialmente, pero realmente la actividad comercial no va a permitir el pago del resto de la deuda. ¿Y reestructuración? Pues estamos hablando de intentar buscar con carácter previo a esa fase de liquidación una modificación de la situación que tenga con los acreedores, que puede ser una quita, que puede ser un cambio o una modificación, y ahora lo que se va a intentar es, por ejemplo, fraccionar esa deuda durante un plazo que puede ser de 3 o de 5 años, y viendo un poco cuál es el nivel de actividad o los cambios de actividad que pueda haber, ir haciendo frente a la misma de manera fraccionada. Así que esto trata de animar, ¿no?, a esas reestructuraciones. Sí, lo que se trata es que se intente buscar una solución con carácter previo antes de iniciar el procedimiento concursal, en el cual sea consensuada, si puede ser, lógicamente, con todos esos acreedores. Si no puede serlo, también hay mecanismos en la ley para que la empresa pueda pagar, como hemos dicho antes, de manera fraccionada. Otro aspecto importante es que se va a castigar fiscalmente los aplazamientos y fraccionamientos de deudas solicitados por las empresas. Sí, fiscalmente con Hacienda pues se va a pasar de unos plazos que existían antes, que era de 12 a 36 meses, a de 6 a 12 meses para realizar el pago, teniendo en cuenta si hay algún bien pues que esté sometido a hipoteca para pagar
para pagar esas deudas o esos fraccionamientos con Hacienda, o que no exista ningún bien que pueda garantizar la deuda. Los plazos se reducen drásticamente para no animar a que empresas que están en una situación complicada todavía se endeuden más, en este caso pues, con la Administración o con Hacienda.